Ricardo Valderas, buenas tardes. Julio, buenas tardes, un abrazo y gracias por el espacio de vuelta. Sí, Ricardo, pues andas muy movido con muchas investigaciones interesantes, Ricardo, y quiero preguntarte sobre este tema que ahora estás publicando en Poder respecto, pues, a algunos de los destinos de los trabajos que realizó este foro consultivo. En este caso específico, lo que nos llama mucho la atención, lo relacionado con pasta de conchos. Por favor, Ricardo. Sí, mira, Julio, como se menciona vía algunas exdirectoras del foro consultivo, el foro consultivo tenía otras actividades con fines lucrativos. Este es el caso del dictamen técnico que avaló el impedimento para que las personas víctimas y las rescatistas pudieran acceder a las instalaciones de la mina 8 perteneciente a Grupo México, denominada Pasta de Conchos. Esto ocurre luego de que Grupo México, cuando ocurre el desastre, bueno, presenta dos dictámenes técnicos y estos dos dictámenes técnicos tenían irregularidades entre sí. El primero es que uno decía que el 75% de la mina estaba cubierto por agua y el otro decía que solo el 25% de la mina estaba cubierta por agua. Asimismo, se señalaba que el agua estaba contaminada con sífilis y con VIH, por lo cual las y los rescatistas que pretendían acceder al espacio pues se podían contaminar, a su vez contaminar a sus familias y sus familias contaminar a la población. Entonces lo calificaron como un riesgo sanitario. Evidentemente esto es ridículo, todo el mundo sabemos que las enfermedades venéreas no se contraen por el agua. Entonces no es hasta que termina el periodo de Felipe Calderón, de Vicente Fox, que tras la llegada de Felipe Calderón, ya bajo la dirección de Lozano Alarcón, en la Secretaría del Trabajo, y vía Alejandro Romero Gudiño, que es un abogado que aparecía como director general de Inspección Federal del Trabajo, que se contrata, es decir, nosotras encontramos el contrato de compra-venta del gobierno federal al foro consultivo para realizar el dictamen técnico que las autoridades calificaron como un dictamen ciudadano. Sin embargo, al momento del nombramiento del foro como la empresa encargada de realizar este dictamen, bueno, las acompañantes de Familiares por Pasta de Concho, que es una organización civil dirigida por Cristina Udebarac, bueno, intentaron acercarse a José Luis Fernández Zayas, quien era en ese entonces el director del Foro Consultivo AC, para poder intercambiar información relacionada al desastre de Pasta de Conchos, a lo que Fernández Zayas se negó sistemáticamente, argumentando que habían firmado un contrato de confidencialidad, por lo cual no podían hablar de los procesos ni con las víctimas ni con los especialistas que habían encontrado. Asimismo, ninguno de los académicos, según señala la Asociación Civil, encargados de este dictamen, era ingeniero en minas de carbón, por lo que desacreditan cualquier resultado o lo califican como poco viable, tras demostrarse que una vez presentado el informe del foro consultivo, que hay que decirlo, sí que contemplaba alguna de las necesidades de la ciudadanía, bueno, al ser recibido por la Secretaría del Trabajo, recibe modificaciones también directamente por funcionarios públicos y, bueno, es cuando Cristina reclama a José Luis Fernández de no salir a decir nada. Es decir, las autoridades del momento modificaron un documento oficial por el cual se pagaron 4.6 millones de pesos y el foro consultivo no salió a reclamar, por lo que la misma Cristina asegura que el foro fue un mentiroso en el caso y bueno, dicho sea de paso, en un evento, en una misa, los familiares de las víctimas de este desastre pues se estaban deslindando de los resultados firmados por José Luis Fernández Zayas, cuando Cristina acompaña a la central a estos familiares, bueno, se van los familiares, ella se va a cenar y es agredida físicamente. Es decir, había, digamos, todo un sistema de construcción de la verdad que implicaba también un intento de agredir a las personas que estaban defendiendo a las familias. Y bueno, este es el contexto general por el cual ahora nosotras salimos con este reportaje en donde señalamos que el foro por tercera ocasión
bueno, avala las decisiones del gobierno de, como lo dicen las y los familiares de las víctimas, de proteger a Grupo México para que ellas no tengan pruebas fehacientes de las deficiencias con las que trabajaban las mineras en el accidente de Pasta de Conchos. Otro de los datos relevantes es que este abogado en cuestión, Alejandro Romero Gudiño, quien fungía como director general de Inspección Federal, bueno, pues desde 2004 era invitado por el Foro Consultivo para participar como ponente en algunos de sus eventos, y en 2018, junto a Fernández Sayas y otros directores del foro, bueno, presentan un libro que supuestamente habla de sistemas anticorrupción, y bueno, es el mismo director del foro quien reconoce que es quien patrocina el libro de este personaje, que dicho sea de paso era el encargado de todas las comunicaciones entre el foro y la Secretaría del Trabajo, es decir, las comunicaciones para recibir tanto los informes de Grupo México como los avances o cualquier tipo de documentación pasaban por manos de Romero Gudiño, lo cual resulta en otra anomalía de este caso. Asimismo, encontramos, Julio, que en 2010 la Universidad Nacional Autónoma de México, en su Declaración Patrimonial de Bienes Inmuebles, relata que las oficinas en donde se encuentran la sede del Foro Consultivo Científico y Tecnológico se encuentran en comodato de la máxima casa de estudios del país, pero la anomalía acá es que el comodatante, es decir, la persona que presta el espacio a la UNAM para que se ejecuten estas actividades, bueno, es el Foro Consultivo de la AC y no el CONACYT. Es decir, esto, a pesar de que podría asumirse que es patrimonio que se consigue a través de la financiación científica, pues en realidad pertenece a Patricia Cendejas y a De la Peña Mena, que son los constituyentes del contrato de la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Julio. El resumen es este. Híjole, Ricardo Valderas, reportero de investigación de Poder, que es donde se han publicado esta serie de informaciones que han esclarecido muy buena parte de lo que ha sucedido en este tema del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Asociación Civil, que ha operado con fondos del CONACYT. Pero hay una parte en este reportaje de Ricardo Valderas que está disponible, desde luego, en la serie original, que es la página de Poder, poder-latam, @poder-latam, si no me equivoco, y desde luego con autorización lo estamos reproduciendo también en la página de julioastillero.com con la referencia y el crédito a Ricardo y a Poder. Pero dices en una parte, según Gabriela Dutrenit, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC entre 2012 y 2014, ella recibió 30 millones de pesos que provenían de la administración de Fernández Sayas y que el origen del dinero era debido a los trabajos realizados para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social respecto a la mina Pasta de Conchos. Dutrenit no hizo uso de ese dinero y en 2015 José Franco usó esos fondos sin preguntarse sobre su origen para comprar la actual sede del foro. Diciéndolo o entendiéndolo yo de otra manera, Ricardo, la compra de esa casa polémica del Foro Consultivo, pues fue con lo que sacaron de beneficio de dar un dictamen positivo en el caso de Pasta de Conchos. ¿Así es? Bueno, esto es lo que se asume. El problema con esto es que nunca vamos a poder ser transparentes porque los mismos directores del foro no están siendo transparentes. Cuando se entrevista a Gabriela Dutrenit y se le cuestiona sobre de dónde sacan recursos, si ellos no están generando recursos para comprar un inmueble de esta naturaleza, bueno, ella responde que sí están generando recursos y que los recursos provienen justo del contrato de compraventa que realizaron con la Secretaría del Trabajo para el dictamen técnico de Pasta de Conchos. Pero el dictamen técnico de Pasta de Conchos, que dicho sea de paso, es público y lo pueden descargar en Poder, es solo de 4.6 millones. El monto del que habla Dutrenit conmigo en una primera entrevista y que después en otras entrevistas dice que es menor, es aproximadamente entre 26 y 30, dándole el beneficio de la duda a esta académica, que bueno, además toma las riendas de una institución señalada por favorecer a los gobiernos panistas para negar el derecho de resarcir el daño a las víctimas, sin identificar cuáles fueron los procesos financieros, porque, bueno, el inmueble
evidentemente tuvo un costo mucho mayor y ella misma declara que este dinero es el administrador siguiente quien lo utiliza para comprar el inmueble. Bueno, al final del día no vamos a poder saber la versión original porque ni siquiera ellos saben de dónde viene el dinero, porque si ella habla que recibió 30 millones del dictamen Pasta de Conchos, pero el contrato solo dice 4.6 millones, quiere decir que hay un margen bastante fuerte, es decir, 25 millones de pesos que ella sabía que tenía y que no sabía de dónde, y que los heredó y que posteriormente otro director decidió hacer uso de ese dinero para hacerse de un inmueble. Es decir, el proceso es mucho más complicado que solo asumir que fue una compraventa. Es decir, ok, podría ser, sí, pero también puede ser que hayan tenido actividades que no registraron y esto, si es así, también es un delito. Pues en una entrevista, Ricardo, que tuve con José Franco, en la que le insistía también acerca de cuestiones de dinero, él dijo que lo del foro era por trabajos externos que había realizado y que habían producido ese dinero en el propio foro consultivo. Pues enredado y complicado todo este tema, Ricardo. ¿Qué has visto de especial en la defensa que han hecho algunos personajes del foro consultivo respecto a todo el tema en general? Tu lectura como alguien que tiene un gran conocimiento de los entretelones de este asunto, ¿qué has detectado llamativo, contradictorio o bien cosas que realmente apuntalen la postura de los miembros de ese foro consultivo, Ricardo? Gracias por la pregunta, Julio. En primera instancia, que quienes están saliendo a la defensa del foro están apelando a las emociones de la audiencia, es decir, argumentando que es una cacería de científicos, y tienen la oportunidad, porque además tienen los medios y las herramientas para salir a foros públicos, al igual que usted y que yo, pero no salen, porque él puede decir, por ejemplo, el exdirector, que tenían otras funciones. Ok, ¿y en dónde están las facturas? ¿Es en serio que, por ejemplo, Gabriela Dutrenit, con toda la experiencia que tiene en finanzas públicas, porque su especialidad académica es justo eso, la administración, ¿es en serio que tomó las riendas de una institución sin tener facturas de dónde viene el dinero? Esto, a ver, en un escenario regular, si estuviéramos hablando de cualquier otra persona, estaríamos directamente hablando de evasión fiscal. Cuando tú no tienes cómo comprobar ingresos, pero estás teniendo ingresos que ascienden a cantidades como 30 millones, bueno, lo primero que tienes que hacer es demostrar de dónde viene la legitimidad de estos recursos y entonces sí salir a argumentar que hay una persecución científica. Desde lo que a mí respecta es que mientras ellos no sean transparentes, mientras ellos no salgan con las facturas, aquí está, en esto nos gastamos el dinero y de aquí obtuvimos los recursos. Bueno, las investigaciones tienen que seguir porque justo las investigaciones lo que tratan de averiguar es esto. Entonces, si tú me preguntas qué es lo que falta, qué es lo que me parece sospechoso, es esto, que el discurso se sostenga. Incluso ahora mismo la Academia Mexicana de Ciencias acaba de lanzar un pronunciamiento con otro listado de abajofirmantes que curiosamente uno de los abajofirmantes es justo el constituyente de la asociación civil, es decir, digamos que palabras más, palabras menos, porque yo no tengo la última palabra, quien la tendrá será un juez, pues es el dueño de la casa que está ahora en tela de juicio. Por ende, hay un conflicto de interés en un pronunciamiento de una institución como la Academia Mexicana de Ciencias. O sea, me parece que si alguien está utilizando las instituciones para desprestigiar los procesos en este momento y bajo estas circunstancias son ellos. Bien, Ricardo, pues muchas gracias. Cuando se dio este proceso de solicitar al foro consultivo un dictamen sobre pasta de conchos, el secretario del Trabajo era Salazar Sáenz, Francisco Javier Salazar Sáenz, o era todavía Abascal. Bueno, estaba en la dirección directamente con el caso Javier Lozano Alarcón y digamos quien estaba encargado de la parte jurídica era Alejandro Romero Gudiño. Esto fue durante el periodo de Felipe Calderón. Ya durante el periodo de Felipe Calderón, con Javier Lozano como secretario del Trabajo y Previsión Social. Bien, Ricardo. Pues te agradezco mucho y estamos atentos a las publicaciones. Por favor, ¿dónde se pueden leer, Ricardo? Bueno, por favor visiten la página de poderlatam.org que agrego, pueden descargar
el documento del foro, pueden descargar la entrevista con Cristina, que está dividida en 2 partes, las comunicaciones entre Romero Gudiño y el foro consultivo, y bueno, a invitarlas y invitarlos a que nos sigan en las redes sociales de Poder Latam, en Twitter y en Facebook, y si lo desean también estoy a sus órdenes como @Ricky_Lix- en Twitter. Ricardo, muchas gracias y seguimos atentos porque este tema sigue dando de qué hablar y creo que seguiremos pronto en contacto. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Julio. Hasta luego.